Muy buenas tardes a todos. Hoy con mi grupo hablaremos sobre dos temas muy importantes que Frege nos explica. El primero es sentido y referencia y el segundo es conceptografía. Empezaremos con conceptografía. Eh, para empezar con este tema me gustaría abordar una metáfora que Frege nos explica en su texto La conceptografía. Esa se basa en la situación de un ojo y un microscopio. Frege nos explica que el ojo nos sirve para casi todas las cosas en la vida cotidiana. Sin embargo, hay situaciones en las que requerimos de ayuda de herramientas externas al ojo, en lo que puede ser una muestra en un laboratorio, donde requerimos la ayuda del microscopio para ver muestras muy diminutas, pues, de partículas. También me gustaría traer acá a esta videollamada el concepto que tratamos en la clase pasada sobre el telescopio, que si queremos ver un cuerpo celeste o algo que sea externo a la Tierra, utilizaremos un telescopio. Pero si queremos ver algo diminuto, no podemos utilizar el telescopio porque este no nos va a servir. Aquí es donde encontramos el problema con la conceptografía y es lo que abordarán mis compañeros. Es por esto que cuando hablamos de la función del lenguaje artificial, podemos decir que ésta se encarga de hacer un poco más específico el lenguaje común que utilizamos día a día, con tal de facilitar la comprensión que puede llegar a tener una persona sobre un tema en específico. Cuando hablamos de esto, salta a la cabeza nuestro campo de estudio, que es la lingüística, y podemos considerar que el lenguaje artificial utilizado en ella se trata de algo bastante similar al término de metalenguaje. ¿Por qué razón? Porque este lenguaje se encarga de explicarse a sí mismo por sus propios medios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona que no conoce términos lingüísticos y términos técnicos de la lingüística, puede que se le haga bastante más complicado el comprender una conversación entre lingüistas que de lo que se le haría a una persona que sí es estudiada en este campo y tiene conocimiento de estos términos. Por ello, es bastante fácil relacionar este concepto de lenguaje artificial aplicado en la lingüística como un metalenguaje. Es el lenguaje que habla del lenguaje. Listo. Y para continuar vamos a hablar de los beneficios y las limitaciones de un lenguaje artificial. Entonces, me gustaría utilizar el ejemplo del lenguaje de programación, el cual se basa en la utilización de los números 0 y 1. Entonces, este es un lenguaje artificial creado específicamente para programar aparatos electrónicos, generar códigos, etc. Y es beneficioso por esto mismo, porque si usamos el lenguaje común sería mucho más complejo programar, por ejemplo, un computador, programar un videojuego. El lenguaje común no nos sirve para esto, por eso se crea el lenguaje artificial. Pero entonces es tan específico y está creado con un propósito tan específico que si un programador quisiera una tienda a comprar un pan y le pidiera a la persona utilizando el lenguaje de programación del pan, no se le va a entender y asimismo tampoco lo va a poder hacer porque no fue creado con ese propósito y no le permite comunicarse de esa manera. Entonces, se podría decir que en los mismos beneficios de la especificidad de un lenguaje artificial se encuentran sus limitaciones, que es tan específico que no puede ser utilizado para cualquier cosa, sino como para el campo en especial para el que fue creado. En esta segunda instancia, pues hablaremos de sentido y referencia. En mi caso, pues yo hablaré sobre referencia. La referencia es el objeto del cual hablamos, es del objeto al que nos referimos. Pues para ejemplificar esto me gustaría traer una situación de una silla. Si yo hablo de una silla, la silla, el referente, es la misma silla, el objeto palpable en el cual me puedo sentar. Esto también es un ejemplo de una situación con sentido y referencia. El sentido lo explicará mi compañero Tomás. Precisamente es tan fácil hilar estos conceptos por la manera que tiene Frege de describir lo que es el sentido y de definirlo. Y es que él dice que es el modo de presentarse que tiene el objeto ante nuestros ojos, ante nosotros en sí mismo. Por ello es tan fácil el decir que el sentido es algo y es un concepto que resulta objetivo para todo el mundo. O sea, porque si yo te menciono
si yo te menciono, no sé, puede ser un árbol, es probable que por tus ideas mentales tú lo imagines de una manera diferente a mí, pero vas a saber a qué me refiero yo cuando te hablo de árbol. Esto no depende de la subjetividad, sino que depende de lo que es el objeto en sí mismo. Entonces, por eso podemos decir que el sentido es algo completamente objetivo y está presente en nosotros sin importar qué. Listo, y ahora en tanto a la representación, perdón, la representación es, como dice Frege también, la imagen mental que tenemos cada uno que se forma a partir de experiencias sensoriales, experiencias físicas, de recuerdos, de interacciones, etcétera, que nosotros hayamos tenido con un objeto, etcétera. Entonces, esta imagen, esta representación lo que es una imagen mental y es una construcción completamente subjetiva que nosotros tenemos de algo. Es la manera como, digamos, que nosotros plasmamos la realidad en nuestra imaginación, pero pues esta completamente se basa en nuestras experiencias de vida, en la forma en la que nosotros nos relacionamos con ese objeto, etcétera, ¿sí? Y es por esto mismo que se diferencia del sentido, porque como explicaba mi compañero, el sentido es completamente objetivo y es la manera en la que un objeto se nos presenta, más no pasa por nuestro filtro de subjetividad. El momento en el que ese sentido pasa por el filtro de subjetividad es cuando se convierte en una imagen mental y en una representación subjetiva de él mismo. Pero digamos que la diferencia yace precisamente en eso, ¿sí? Como en ese filtro de subjetividad, del cual de un lado está el sentido, que nosotros no controlamos de ninguna manera y que en ningún momento vamos a poder llegar como a cambiar, a interactuar con su existencia, pero una representación sí, pues depende completamente de la subjetividad del pensamiento humano. Para finalizar, pues me gustaría dar un ejemplo de una situación en la que haya sentido, pero no haya referencia. Para eso podemos traer cualquier ser fantástico, como lo puede hacer una sirena. Cuando hablamos de una sirena, todos entendemos lo que es una sirena. Sin embargo, el referente es dudoso, ya que cualquier ser fantástico, como lo es una sirena, pues no es real. Y al no ser real, pues su referente no es específico, no es como palpable, como lo puede ser una silla. Aunque pues cabe recalcar que no todas las situaciones hay que ser, no es, el referente no es palpable. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.